RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo. Como siempre, darle la bienvenida en nombre de RCR, Red de Comunicación Regional, cada sábado. Buenos días. Muy buenos días y un saludo a través tuyo a todos los peruanos. A ver, ¿cómo estamos analizando la situación? Porque hay que verla semana a semana o día a día, ¿no? O a veces hora a hora, ¿no? Es así como estamos viviendo en el país, ¿no? Una crisis sanitaria, crisis económica, usted decía en su columna hay protestas, conflictos laborales, ¿no? Pero en el interior del país también hay exigencias, ¿no? Carlos mencionaba el tema Majesigua, la situación que está pasando en el norte del país, no se cumple con la reconstrucción nacional, etcétera, etcétera. Y todo está ligado justamente a un mejoramiento de la calidad de vida de los peruanos, cosa que no se ha cumplido, ¿no? ¿Cómo está mirando usted este panorama? Mire, lo que vivimos es un periodo ya de desgaste del presidente y del gobierno para ejecutar las políticas públicas. En realidad hay un proceso de progresiva deterioro de la organización del Estado. Tanta es la preocupación por mantener la situación del presidente con su entorno, la relación del presidente con el poder legislativo, que hace que los gobernadores regionales a su vez se mimeticen con esa situación y pierdan o carezcan de visión y de liderazgo para conducir sus propias regiones. Ocurre lo propio con los gobiernos locales, pero lo más álgido son los ministros, que han perdido de alguna manera una orientación estratégica fundamental. Aquí el liderazgo mayor lo tiene claro el presidente del Consejo de Ministros y quizá la ministra de Economía, que en un modo reactivo reacciona ante las necesidades de la gente. Yo creo que estamos no ya en un gobierno que jala una carreta hacia el futuro, sino un gobierno que es empujado de atrás para llegar al 28 de julio del año 2021. Ahora, ¿qué salidas podemos encontrar, ¿no? Usted ha señalado que hay una situación de deterioro del gobierno, ¿no? Y nos faltan todavía varios meses por transitar, ¿no? Entonces, mucho va a pesar, si se quiere, de los resultados que se obtenga, que son magros, por cierto, pero si esta cosa se va empeorando, la situación puede ir agudizándose teniendo en consideración que estamos entrando a una campaña política, ¿no? Entonces, ese es el otro factor, ¿no? ¿Cómo mira usted el tema? Mire, yo creo que el aspecto fundamental tiene que ver con un hecho que hemos observado anoche. Ayer, durante el día, la ministra de Economía y el Premier fueron al Congreso de la República a buscar consenso para un proyecto de ley que buscaba el congelamiento de deudas. Al margen del proyecto y de los temas que se trataban, acá lo importante ha sido un reconocimiento explícito de parte del Ejecutivo de que sin el Congreso no puede gobernar. El segundo tema que hay que tomarlo como anécdota para el análisis es el hecho de que el presidente haya quitado el 8 de octubre como día feriado, por las implicancias económicas que tienen para aquellos trabajadores que sí trabajan en modo continuo. Caso concreto, hospitales, ¿no? Caso concreto, toda la burocracia policial, etcétera. Esos trabajadores han perdido la bonificación que tenían por trabajar los días feriados. Han perdido los turnos de noche que cobraban más cuando son feriados. Pero al margen de eso también están los privados. Hay una serie de instituciones privadas que trabajan en modo continuo, sin respetar feriados, pero que esos días son pagados. Ese tema
ha merecido rechazo sobre todo de los trabajadores y servidores del país, pero no ha tenido ningún contrapeso político, pero ya tiene protestas, cosa que no fue posible en periodos anteriores. Estos dos hechos demuestran cómo, por un lado, el presidente del Consejo de Ministros busca la forma de conversar para lograr consensos, para darle salida al gobierno, pero vemos unos exabruptos en Consejo de Ministros que finalmente violan derechos laborales. Estos dos matices que he examinado es exactamente lo que viene ocurriendo en otras áreas, en la salud, en la educación, en el tema de agricultura, etcétera. Por eso es muy importante que, si ya se ha abierto esta puerta de diálogo entre el Congreso de la República con el presidente del Consejo de Ministros, se mantengan para aspectos futuros. Se me ocurre el tema de la devolución de aportes a la ONP, se me ocurre aspectos centrados en los temas de salud, en los grandes proyectos de inversión que se tienen, etcétera. Es decir, el norte del diálogo ya no debería solo ser Palacio, y cada día debería ahondar más la colaboración de poderes para lograr al 2021. Además, tomando en cuenta que los partidos políticos que están actualmente representados en el Congreso quieren ser recordados ante la población como políticos serios, responsables, que pueden lograr éxitos en momentos más difíciles. Ahora, doctor Cuba, Sí, pero esa virtud digamos, de diálogo de que uno espera del Ejecutivo precisamente no es la mejor virtud del presidente Vizcarra, ¿no? Desde marzo del 2018, en que asume la presidencia de la República, no ha mostrado esa disposición, ¿no? Muy por el contrario, ¿no? Los enfrentamientos han sido constantes, ¿no? Y el doble estándar que se maneja ahora es mucho más visible, ¿no? Hay probablemente una voluntad de los ministros, el presidente del Consejo de Ministros, cuando el presidente aparece, siempre aparece, como se dice comúnmente, a pechar al ejecutivo, al legislativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias, no? hay un dicho que dice que el que solo sabe manejar un martillo, solo busca clavos para clavar. Y eso es lo que le ocurre al presidente. No tiene otro mecanismo de gobierno. Precisamente el entorno, el Consejo de Ministros, tiene que ser el espacio que atempere al presidente en esas actitudes. Y eso es lo que yo he observado el día de ayer, por eso lo he puesto como anécdota. Claro, todavía no ha culminado el tema, porque es posible que todavía observar la norma que se ha aprobado anoche. Sin embargo, esa posibilidad ya la veo cada día más remota. En otras palabras, estamos frente a un gobierno que tiene muchas dificultades de articular por su estilo de gobierno, que usted lo ha resaltado muy bien, pero tenemos al otro lado un presidente del Consejo de Ministros, un ministro de Defensa, que tiene la obligación en esta etapa de darle temperancia al Ejecutivo, dar diálogo, coordinar con los demás actores. Además, el hecho de que la Fiscalía haya hecho la detención el día de ayer, preliminar por 7 días del entorno de Palacio, pone una situación muy difícil de negociación al presidente. Necesita al lado de él un garante, y ese rol debe ir dándolo poco a poco más el presidente del Consejo de Ministros. Hace 2 semanas conversamos con usted y yo le planteaba una pregunta y usted, de una manera muy directa y muy precisa, yo le decía, el presidente ya no va a poder utilizar el término de la lucha anticorrupción, ya no va a ser su bandera. Lo que hemos observado, el presidente Vizcarra ya no utiliza el término anticorrupción, la lucha contra la corrupción, en estas presentaciones que tiene, ¿no? Eso es una muestra que el presidente ahora va a ir buscando el poco espacio que tiene para seguir minando, pero la lucha contra la corrupción que él utilizaba permanentemente, por lo menos en los últimos 6 meses de la emergencia, lo utilizó, ahora ya no está dentro del vocabulario del presidente, ¿no? Mire, uno de los aspectos más importantes
en la política, hasta en la guerra, es la superioridad moral. Es decir, tú haces un acto que tiene una justificación moral. Es un acto de justicia. Eso ha perdido el presidente. Y eso es capital en la política. El problema es que ese aspecto aún no ha sido capitalizado por otros grupos políticos. Y en esa área, el Congreso de la República, que es variopinta, no han tomado nota con la suficiente fuerza de ese aspecto. Y hay que señalarlo. Un gobierno que carece de la estrategia de superioridad moral tiene muchas dificultades para conducir el país. El pueblo soporta muchísimos sacrificios siempre y cuando haya una justicia detrás o haya algo que amerita ese sacrificio. Pero cuando no hay eso, es muy complicado gobernar. Por eso es que señalaba que ese espacio que se le ha roto al presidente de gobierno está siendo ocupado progresivamente por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Defensa. Y eso es gravitante en la política nacional, porque a un gobierno, a un estilo de gobierno presidencialista, rodeado de mandos militares, va a ser más complicado todavía si es que no hay sensatez por parte de los actores políticos. Ahora, doctor Cuba, hay un punto también que hemos estado recogiendo de las entrevistas durante la semana a los responsables de los centros hospitalarios en Loreto, en Huánuco, en Puno, en diferentes regiones, ¿no? A donde siempre estamos llegando. Y nos mencionan un asunto que pocos hemos visto que se está tocando. Y es que, en realidad, si bien es cierto, están disminuyendo los casos de contagio en el país, y están disminuyendo el número de fallecidos. En algunas regiones hay días que no se registran fallecidos. Pero nos hace notar un tema, que el sistema de salud y la infraestructura también de salud en esas regiones han quedado muy golpeadas. Y no hay, y no se ha visto, ninguna iniciativa en estos días de que eso va a ir en una recuperación rápida y necesaria, como quien nos preparamos eventualmente si es que hay un rebrote, o sencillamente para que las demás patologías puedan ser atendidas, porque que han quedado totalmente postergadas, y todas las instalaciones han sido utilizadas, orientadas para el COVID, han sido desgastadas, y no solamente infraestructura, sino también en recursos humanos, y en otros aspectos sustanciales, como, por ejemplo, como el suministro de medicamentos y todo lo que se viene reclamando que persisten hasta ahora. ¿Qué medidas podemos tomar en este caso o cómo impulsar esto? Porque en realidad, si ya estaban mal cuando vino la pandemia, en los términos de los propios de los médicos y que están en esas instituciones, en esas zonas, nos dicen que ha quedado peor. ¿Cuán peor hemos podido quedar? ¿Y qué necesitamos para recuperarnos? Mire, lo que ha ocurrido en el país con la pandemia es que ha arrasado el sistema de salud. Cuando hablamos de arrasamiento, significa que ha habido una destrucción de la infraestructura. Hemos tenido que realizar modificaciones a la ligera y apurados, crear sistemas temporales. Los médicos y profesionales de la salud y trabajadores mayores de 65 años están en sus casas. Hay un 30% menos de recursos humanos en los centros hospitalarios. Los equipos y los insumos han dejado de mantenimiento y funcionar durante mucho tiempo. Todo esto requiere
volver a poner operativo. Pero el aspecto esencial para esto son los recursos humanos. He observado que la conflictividad local, regional y nacional se ha incrementado en el sector salud enormemente. Es obvio que también la pandemia ha exacerbado estos conflictos. Sin embargo, tiene que haber una voluntad para resolverlos. El segundo aspecto que se tiene que tomar en cuenta es que tiene que haber una enorme inversión para reactivar el sector salud, que tiene varias áreas. Una de ellas es la reactivar para atender enfermedades que no son COVID. Segundo, para enfrentar epidemias que estaban tapadas por el COVID. Y ahora, por ejemplo, vemos ya el dengue y probablemente veamos también tuberculosis y otras enfermedades más a futuro. Hay que enfrentarlas. Luego tenemos que implementar todo el sistema nacional de inmunizaciones o vacunas, de todo el sistema de vacunas que tiene el país. Además, necesitamos también fortalecer los hospitales, porque ellos están actualmente con largas listas de espera de gente que no podían ir a los hospitales por el tema del COVID. Y todo esto con medidas de adecuación que requieren evitar pandemias como el COVID. Es decir, distancia social, disminuir el aforo, incrementar el tamaño de los ambientes y un largo etcétera. En esos momentos que tiene el país, se requiere una mirada como inversionista, no una mirada de capataz, sino como una inversada de inversionista, porque el país necesita reflotar el sistema de salud y aún no he visto ningún plan para ello. Así como tuvimos que hacer un plan para enfrentar la pandemia, ahora necesitamos un plan para gestionar lo que resta, que es la reactivación económica, por un lado, que va a la limón con la reactivación del sector salud. Y por otro lado, las inversiones que se requieren para ya que la población reciba las atenciones que necesita. Ahora, el otro aspecto, doctor Herbert Cuba, es lo que usted enfatiza ya en su reciente columna, ¿no? Los conflictos laborales que se están generando en el tema del sector salud, ¿no? O sea, en medio de toda esta crisis se presentan estos hechos, ¿no? Y además son demandas postergadas, ¿no? Entonces, ¿qué salida le podemos encontrar? Si tenemos un presidente que no se ocupa de los temas de gobierno, una ministra de salud que está más centrada, a lo mejor en el tema de la emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué salida le vamos a encontrar? Mire, en realidad la salida es bien complicada, porque ya se ha visto que la situación económica del país está muy caída. Hablamos de que inclusive las reservas de contingencia ya están casi solamente en 1.000 millones, y claro, lo que se puede hacer es poco desde el punto de vista económico. Sin embargo, no hay ninguna medida del gobierno para buscar reducir el aparato del Estado, para priorizar los gastos, para reducir aquellos gastos superfluos, para producir austeridad. Eso es una agenda que debería proponer el Poder Ejecutivo. No es posible que todavía pensemos con 18 ministerios. Eso es un tema importante, porque necesitamos nosotros liberar recursos para los sectores de salud, educación, agricultura. Y si nosotros no logramos liberar recursos, para esos aspectos fundamentales del país, va a ser complicado. Es lo que se llama buscar el espacio fiscal para la salud. Por otro lado, las instituciones reguladoras han quedado en entredicho, también por temas de corrupción. Hablamos de Servir, hablamos de SUNEDU,
hablamos de otras instituciones que eran sacrosantas. No podías ni tocarlas, porque eran el símbolo de los cambios, el símbolo de la modernidad. Pero esta pandemia, los temas de corrupción que nos hemos enterado, estos las han afectado mucho. Por eso que aquí se requiere liberar recursos para fortalecer estos sectores y volver a pensar qué vamos a hacer con la salud, qué vamos a hacer con la educación, qué vamos a hacer con la agricultura, sobre todo el pequeño y mediano agricultor. Hay otro tema en ese sentido, es importante ahora que en el tema laboral del sector salud se haga un amplio consenso con los gremios. Es cierto, hay demandas, hay una escala salarial que no se ha cumplido. Por otro lado, hay nombramientos, hay contratos que prometió el gobierno que iban a hacer CAS todos, y hay otras leyes que han señalado que los contratos CAS deben pasar a situación 276 o 728. Todos esos temas que están en una ley que ha sido observada por el Poder Ejecutivo, tienen que conversarse. No se puede llegar a una confrontación política, que no es entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es entre el Poder Ejecutivo y todos los servidores de salud del sector, que están generando esta conflictividad. Si no se mira el tema en su amplitud, en la necesidad de reconocer que sectores como salud y educación son sectores que tienen amplio consumo de recursos humanos. Casi el 80% de sus presupuestos son para pagar planillas. Y eso es natural, porque así se trabaja. Es el contacto directo del médico con su paciente, de la enfermera con el paciente, requiere muchos recursos humanos. Si ahí no apuntas y das el dinero, no es posible pasar este tramo. Además, hemos pensado en reactivar empresas, ¿no? Empresas, grandes empresas, medianas empresas. Hemos pensado también en programas para ver el tema de los créditos. Ahora, hay un programa muy interesante que puede ayudar a salir de la crisis. Son los préstamos a los servidores. Préstamos de 50.000, 20.000, 30.000 en función de su capacidad adquisitiva, para que los servidores, sobre todo en los sectores de salud y educación, puedan paliar la crisis en mejor circunstancia. No se ha puesto en evidencia tampoco, por ejemplo, que en el sector salud se ha pasado a la teleconsulta. Han tenido los médicos que preparar sus casas para adecuar consultas con sus pacientes vía internet. Han tenido que adecuar, comprar equipos, mejorar sus equipos telefónicos, etcétera, sin ningún apoyo económico por parte del gobierno, a pesar que la ley de teletrabajo señala que el empleador tiene que darle las condiciones laborales. Igual ha pasado en educación. No ha habido un pequeño bono para ellos. Entonces, creo que estas experiencias deben servir para resolver los problemas de los trabajadores del sector, no solamente de salud, sino también de los otros sectores de la planilla pública, que son importantes para disminuir la conflictividad y darle mayor eficiencia al desarrollo del Estado. Muy bien, doctor Gabriel Cuba García, como siempre, como cada sábado, ha sido grato conversar con usted para ir analizando, desgranando los temas de actualidad, ¿no? Tanto en política de salud, pero que están asociados justamente a los temas del día a día en el país. Un fuerte abrazo, muy amable, buen fin de semana. Muy agradecido, un saludo para todos los peruanos. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.